Muchas gracias y muy bendecidos en esta noche. Bienvenidos a otro estudio bíblico para otra noche de miércoles en la noche. Damos gracias al Señor. Estamos en el volumen número 8 y en el tomo número 2. La lección de hoy es bastante interesante. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 5 y parte del capítulo 6 de Romanos. Y en el 5 yo sé que fue un tema bastante excitante porque aprendimos lo que significan esos dos Adanes que la Biblia nos muestra. El primer Adán fue el Adán, el esposo de Eva. Y el postrer Adán, que es Jesucristo, el postrer Adán vino a deshacer todo lo que sucedió con el primer Adán. Así que damos gracias al Señor por el capítulo 5. Y el capítulo 6, si la memoria no me falla, habíamos comenzado en el versículo 1 y creo que nos detuvimos en el 10. Un pequeño repaso breve de 2 segundos. La razón por la que hablamos del capítulo 5, el capítulo 5 explica y establece de lo bendecido que estamos. Dice que estamos justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios. Dice que la tribulación produce, ¿sí? La tribulación produce prueba, ¿sí? La paciencia. Hablamos de ese proceso tan tremendo, donde cuando a usted le viene una tribulación, esa tribulación trae paciencia. Esa paciencia trae la prueba, que es el proceso donde usted está atravesando y finalmente la esperanza, y después te dice que la esperanza no avergüenza. Cuando usted está en una situación, ya hemos entendido que cualquier situación viene para que usted vea que usted puede confrontar cualquier tribulación. Hay gente que cuando le llega la tribulación se asustan. Dicen, ay no, ¿qué voy a hacer con esto? Yo quisiera tener una vida sin problemas. Desgraciadamente no es así. En la vida, el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que lo que hay que pedir no es una vida sin problemas, sino una vida con una resistencia de parte del Señor para cuando los problemas vengan, usted esté preparado. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, después que hablamos de eso, entramos al capítulo 6. Y en el capítulo 6, cuando Pablo empieza a hablar en el versículo 1, como habla de lo bendecido que estamos, después dice, ¿perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde? Porque fíjense, cuando las personas oyen de lo bendecido que están, dicen, no, pues aquí yo no tengo que preocuparme porque aquí me dan todo. Y es cierto. El asunto es que cuando tú conoces que tienes la provisión de Dios a tu favor, eso no debe de ser una licencia para tú ser descuidado. Y ahí en el capítulo 6, versículo 1, lo vemos como dice, entonces podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Mira cómo contesta el verso 2. ¿De cuántas maneras? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, explicamos que muerto es separado, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar al verso 10, que fue donde cerramos la semana pasada. Y en el verso 10, cuando Pablo habla, dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Está hablando de Jesucristo, ¿sí? No está hablando de usted ni de mí. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, cuando usted ve un verso como ese, pues no, pues entonces yo estoy muerto también. Yo no tengo que preocuparme. Pero ahora comienza el argumento a desarrollarse. Mira el versículo 12. No reine pues el pecado, ¿en dónde? Si Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿por qué él dice eso? Pues porque el pecado sí podría reinar en tu cuerpo mortal. Mira la secuencia, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis, ¿en qué? En sus concupiscencias. Esa palabra sobresdrújula de concupiscencia es sencillamente deseos. No le obedezca conforme a los deseos que te vienen de adentro, ¿ok? Ahora, yo quiero llevarte a unos gráficos que tenemos aquí, unos gráficos que están en la parte exterior de su panfleto. Yo me imagino que cuando usted vio ese primero de Jesús, echando una muñeca ahí con un individuo que no está de lo más lindo,
Usted se quedó pensando, ¿y por qué? Precisamente esa foto lo que denota son las dos naturalezas que usted posee. Usted tiene dos naturalezas dentro de usted. Hay una que ala hacia lo negativo, la de la izquierda, y vemos que ese individuo que está ahí no está tan agradable, ¿verdad? Pero usted lo ve echando una muñeca con el de la derecha, que es el hombre creado según Dios. Pablo dice que nosotros tenemos un viejo hombre que está ¿qué? Está viciado conforme a los deseos engañosos, pero también dice que tenemos en nosotros un nuevo hombre que está creado, dice, según Dios. Entonces esa es la dualidad que usted siente dentro de usted, que cada vez que usted quiera hacer algo bueno, usted se encuentra que hay como una fuerza que él no lo quiere dejar hacer eso. Y entonces esa dualidad usted la tiene 24 horas al día, están esos dos en la mesa. ¿Sabe dónde toma lugar esa competencia? En tu mente. Ahí es donde se manifiestan los dos conocimientos que usted y yo tenemos. Ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva se acercaron a un árbol, un cierto árbol, la Biblia dice que aquel árbol era el árbol del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Ahí ustedes ven las dos naturalezas. Esas son las dos cosas que cuando ellos se acercaron, esos dos conocimientos se hicieron parte de ellos. Fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús se manifiesta, cuando es crucificado, resucita al tercer día, te identifica a ti con su muerte, y la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, que Él echó fuera tu cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo echó fuera en cuanto a decreto, pero todavía vive contigo. Entonces tú puedes decir, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, como dice Gálatas 2:20, pero entonces te dice, mira, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, pero lo que ahora vivo, dice Pablo, lo tengo que vivir conforme a la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todavía anda, el caballerito rojo todavía está contigo ahí y todos los días sale a ahorcarte. Si tú te descuidas un momento, en un momento tú pierdes la comunión y ¡pum!, te tira de la muñeca. ¿Entendió? Entonces, ese es el asunto. Me parece que hay dos gráficos más, María, que hablan un poquito acerca de esa dualidad. Este ya tomó lugar, pero si usted lo observa, dentro de usted hay dos cosas sucediendo. Me gusta ese tercero. Ese tercero está el bien y el mal alando, haciendo fuerza contigo. Y esa fuerza ocurre en tu mente. Ahí es donde hay esa guerra. Y yo no creo que haya una persona que no experimente esa guerra diariamente. ¿Cuántos experimentan esa guerra diariamente? Todos los días. Mire, desde que usted se levanta de la cama hasta que usted se acuesta en la cama y se queda dormido, porque si no está dormido pueden haber problemas todavía. Y eso se debe a que tenemos dos naturalezas que están cabalgando por nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces dice, no le obedezcas, versículo 12, de modo que le obedezcas en sus deseos. Mira el verso 13, esto es otra cosa que Pablo está poniendo en claro aquí, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿De cuáles miembros está hablando Pablo ahí? De los miembros de tu cuerpo. Pueden ser tus manos, pueden ser tus ojos, puede ser tu boca, la lengua. Oiga, hay que cuidarla. Porque la lengua, no sé, es como un caballo salvaje. Usted le ala la brida y la lengua tiene una capacidad para correr. Santiago decía en su libro que el hombre que es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Fíjese. Porque en la lengua, bueno, él le llama un mundo de maldad. Dice que la lengua es tan tremenda que inflama la rueda de la creación. Imagínense usted, yo no conozco ningún combustible que pueda encender la rueda de la creación en fuego como la lengua. Entonces, aquí el apóstol da este consejo y dice, versículo 13, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjate, te está diciendo que no hagas esto porque es que lo puedes hacer.
tienes la capacidad para hacerlo si tú quieres. Entonces todo estriba en qué conocimiento está gobernando dentro de ti. Por ejemplo, hay veces que tu boca quiere inmediatamente soltarse para decir algo, pero si tú tienes un poquito de paciencia y has aprendido a refrenar, hay como un delay, como un pequeño atraso en lo que las cosas se gestan en la mente. Tú tienes unos segundos para parar para que no salga por tu boca. Esa es la pelea que tú tienes que hacer todos los días. Si tú logras que pase por tu mente, porque tu mente, mira, es como un estacionamiento de peaje. Por tu mente pasan todo tipo de pensamientos foráneos de toda clase. Tú tienes que cobrarle toll. Si tú no le cobras toll, entonces tu mente se va a convertir en un túnel por donde cabalgan todas las cosas y ahí hay una fiesta en tu mente. Pero si tú empiezas a filtrar, a decir, no, esto no lo voy a decir, esto no lo voy a decir, voy a tener cuidado con esto, voy a tener cuidado cómo hablo con mi esposa, voy a tener cuidado cómo hablo con mi hijo, voy a tener cuidado cuando me dicen algo que no me lo están diciendo bien, tengo que controlarme, porque en un segundo tú brincas y ya estás ready para hacer frente. ¿Te has visto la cobra? Que la cobra hace y se hincha y hace así, se pone así y empieza inmediatamente acechando. Así nos ponemos nosotros a veces. Entonces el apóstol te dice, mira, los miembros no los puedes presentar como instrumentos para la iniquidad. Pastor, ¿y qué es iniquidad? ¿Alguien sabe qué es iniquidad? Iniquidad es la primera etapa del pecado. Iniquidad es la maquinación. Iniquidad es la intención. Es donde se gesta el deseo, donde las cosas comienzan a materializarse. Eso toma lugar ahí en tu mente, donde están los dos titanes echando la muñeca a ver quién gana. Acuérdate, es en tu mente, no es en tu cuerpo. Nosotros aquí no creemos en eso de guerra espiritual en el cuerpo, ni de tirarte 4 días sin dejar de comer para que el diablo se vaya. Mira, si tú dejas el perro sin comer, a los 4 días está más bravo. Entonces, esto es un asunto de conocimiento. Esto no es una cristiandad cerebral, es una cristiandad donde tú vives y tú tienes la mente de Cristo. Hoy vamos a ver que tú sirves al Señor con esa mente. ¿Ok? Entonces vamos ahora al verso 14. Mira lo que te dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que si a ti se te zafa y empiezas y fallas, el pecado no te puede destituir de la gloria de Dios ya. Antes sí podía, pero después de la cruz ya el pecado no puede cambiar tu posición, pero sí puede cambiar y alterar tu recompensa. Y eso es lo que todos vamos a perder o vamos a ganar. Ustedes recuerdan que cuando Pablo habló de aquel adúltero que había en Corinto, Pablo dijo, bueno, si él sigue en eso, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pues Dios no va a revocar el sacrificio que él hizo por ti. Hay cristianos que piensan que tú estás salvo hoy, perdido mañana. Hoy me reconcilié, hoy estoy salvo otra vez. Mañana a lo mejor estés perdido porque no sé, hay una fiestecita y voy a ir y ahí van a pasar un montón de cosas y yo pienso participar. Entonces no podemos vivir en esa inestabilidad. Dios te salvó para siempre, pero entonces ahora te da unas instrucciones y estas son las instrucciones. Vamos al verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Se parece a Romanos 6:1. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, oye esto tremendo, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Oiga, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia. Fíjate. ¿Tú eres un servidor de lo malo o eres un servidor de lo bueno? Si lo que tú practicas está mal, tú eres un siervo de lo malo. Tú andas con el de la izquierda. Si lo que tú haces está bien, pues entonces tú andas en comunión con el de la derecha. Lo justo y lo razonable es que tú andes amigable con el del trajecito blanco y no con el del trajecito rojo, ¿verdad?
para poner ilustrarlo, ¿no? Ahora, mira cómo dice el verso 19 o el 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Un siervo es un esclavo, un servidor. Tú eres un servidor de la justicia. Hablo como humano, dice el verso 19, porque por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, que asimismo ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oye, Pablo utilizó un palabraje aquí para la gente de Roma, porque mire, las cosas en Roma no estaban muy buenas. Y cuando aplicamos esto a la situación circunstancial que imperaba en Roma para los años 40, 45, 50, estamos hablando de un tiempo cuando Roma fue azotada, al igual que Grecia, por una decadencia moral. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 cuando hablamos la inmoralidad en que había caído la gente en Roma. Y Grecia no se quedaba atrás. Toda Italia estaba siendo afectada por eso y posiblemente el resto del mundo. Bueno, es el resto del mundo porque los días de Noé, de Sodoma y Gomorra, todo aquello, eso no ha cambiado. El mundo sigue siendo azotado por las mismas cosas. Bien lo decía el apóstol Pedro cuando decía que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los mismos hermanos alrededor de todo el mundo. Siempre ha estado ocurriendo. Obviamente, en el siglo XXI ahora lo que yo estoy viendo es que ahora, por causa del sistema complejo de leyes que tenemos, estas cosas están entrando a través de la legislación. Y al entrar a través de la legislación se convierten en leyes para un país. Por ejemplo, ahora mismo hay una ley que antes había un baño que decía damas. Ahora usted va y no dice damas, dice damas, caballeros y los que están en between, que mujeres que se sienten como hombres o hombres que se sienten como mujeres. Ahora tiene 3 letreros para entrar todo el mundo. El tiempo está cambiando. Las cosas están cambiando, pero ahora hay legislación y la legislación lo hace un poco más complicado para controlarlo. Por eso usted y yo tenemos que estar bien despiertos, bien despiertos. Este es un país donde tú ejerces un voto para decidir lo que tú apruebas y lo que no apruebas. Tú tienes que envolverte en esas leyes, porque si no lo haces, entonces tú no vas a hacer una influencia para ir en pos de aquello que tú consideras que está bien. Y hay muchos pastores y activistas que ahora mismo están trabajando con eso porque ellos están velando cuáles son las leyes que se están legislando, las propuestas de ley que se están haciendo, porque a veces esas propuestas de ley afectan a la iglesia y a los creyentes y a sus hijos. Nos afecta a todos, ¿no? Por poco me salgo por ahí para la política, ¿verdad? Vamos a echar otra vez para adentro. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y yo sé que este es el caso con muchos de nosotros. Quizá en un pasado tú y yo aprobamos muchas cosas que ahora condenamos. Si tú te encuentras en ese bote, que ahora tú estás condenando cosas que antes tú hacías, tú estás creciendo y estás bien. Pero si tú estás igual que estabas 10 años atrás, 15 años atrás, 5 años atrás, y no hay un cambio en ti, sencillamente apruebas cualquier cosa, entonces no, entonces hay que hablar, hay que dialogar, a ver qué sucede, ¿no? Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, oiga bien, ¿qué tenemos por fruto? ¿Qué significa tener por fruto la santificación? Bueno, que ahora en lo que usted se está ocupando es en eso. Ahora usted se ocupa en la santificación.
Pastor, en la santificación de yo ser perfecto, tú eres perfecto en espíritu. Esta es la santificación de lo que tú hablas, de lo que tú dices, de lo que tú piensas, de lo que tú manifiestas. Es santificando las cosas que nosotros hacemos. Porque el fruto del Espíritu se tiene que ver en ti. ¿Y dónde es que se manifiesta el fruto? En el cuerpo. Si tú das buenos frutos, se va a ver en tu cuerpo. Y si das malos frutos, ¿a quién es que van a ver que no es muy bueno, que es malito? A tu cuerpo. En tu cuerpo es que tú manifiestas todos los frutos. El fruto de esa santificación. Y como fin, dice, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, oh Jesús, Señor nuestro. Palabras claves en este capítulo 6, que es un capítulo muy bueno, son perseverar, bautizados, sepultados, resucitados, instrumentos al pecado, instrumentos de justicia y libertados del pecado. Cuando tú lees esas palabras clave, ahí tú tienes el mensaje central del capítulo 6 del libro de los Romanos. Ahora entramos al 7 porque ahora la cosa empieza a complicarse un poco. Miren el 7 como el apóstol Pablo habla. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? ¿Y qué dice después? Pues hablo con los que conocen la ley. Ahí está hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué Pablo estaba diciendo esto? Porque en la comunidad, el gentilicio de la comunidad que había en la gran iglesia de Roma, era un conglomerado de gentiles, de judíos, de gentiles que tenían algunas costumbres, de gentiles que no tenían ningún tipo de costumbres, y de judíos que no practicaban quizá todas las costumbres, sino algunas. Había una mezcla de gente con una mentalidad variada. Entonces ahora Pablo comienza a desarrollar otro asunto bien importante aquí. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Imagínese que usted hubiera estado en ese tiempo de la ley y le tocó ese maridito que o esa mujercita que allí era bien complicadito. Obviamente después de un tiempo Moisés lo volvieron loco, lo tenían loco y finalmente él dijo, ok. You can give him a divorce letter. Dale una carta de divorcio entonces. Pero entonces comenzaron los casos de divorcio a surgir y posiblemente se puso peor que lo que está ahora. Porque usted sabe que los matrimonios los prearreglaban, ¿verdad? Los prearreglaban las familias. Y entonces el día que llegaba la novia, el novio salía de su tálamo, allá está la novia y de momento cuando le quitan el velo, a la muchacha le faltaban 3 dientes. O quizás después de una semana el hombre se entera que la muchacha no podía ni amasar un pan para hacer una torta. O no sabía cuidar los niños. O pasaba esto, pasaba aquello. Y comenzaron las excusas y las cartas y parecían hombres llevando el carro al dealer otra vez con los papeles. No me gusta el carro. Y comenzaron los divorcios. Pero en la ley al principio dice que mira, la mujer estaba ligada a la ley del marido mientras éste viviera. Mira cómo más dice, pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, sería llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Este era el caso de lo que ocurría en la ley de Moisés. Fíjate, ya ahora no sucede eso. Obviamente estamos aquí hablando del pueblo judío. Los gentiles pues no tienen eso. Aquí ahora si a usted no le gusta una mujer o a este no le gusta la mujer o a la otra no le gusta el marido, van, ejecutan un divorcio y ya se divorcian. Él coge para allá, ella coge para allá. Si hay niños, obviamente, hay un ancla pesada que se llama child support. Y esa ancla hay que cargarla hasta que cumpla 18 años el niño, proveyendo que no vaya a la escuela. Si va al colegio hasta los 21. Así que ahora hay que pensarlo 2 o 3 veces antes de engancharse con cualquier problema de esto, ¿verdad? Pero fíjate,
Esto que Pablo está hablando aquí es un asunto muy importante porque él va a establecer algo con este ejemplo. Diga ejemplo. Es un ejemplo. Esto es una analogía tomada del matrimonio. Esto no es un caso verídico donde ahora nosotros, el pueblo gentil, nos dejamos guiar por esto. No. Ahora, mira cómo dice. Así también vosotros, hermanos míos. Y para esto fue que él usó el ejemplo. ¿Habéis muerto a qué? A la ley. Diga, yo morí a la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Usted sabe que a mí me habían enseñado que el que se murió era diferente al que resucitó. Entonces yo me quedé pensando y yo decía, porque Pablo dice ahí para que seáis de otro, pero acuérdate que esto es un ejemplo. Él está dando un ejemplo diciendo, el marido murió, ahora te puedes casar con otro. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Pero no es que el Jesús que murió en la cruz es diferente al Jesús que servimos ahora. Imagínate tú que Jesús hubiera cambiado de personalidad y ya él no fuera quien fue. Que tú le dijeras, Jesús, ¿tú te acuerdas cuando tú estabas allá en Capernaum? Y le digas, no, yo no me acuerdo de eso, porque yo soy otro. ¿Ve el punto? Entonces, no podemos entretener esa idea equivocada de que ahora usted está con otro Jesús porque el que se murió y que era otro. Es el mismo. Inclusive, si fuera un Jesús diferente, entonces no tenemos nada que agradecerle o al otro o a este. A alguien no hay que agradecerle porque son dos personas diferentes, ¿verdad que? Eso sería como que alguien muriera y le diera el crédito a usted de que usted murió. Usted no murió, el que murió fue el que murió. Ese es el que se lleva el crédito. Pues mire, cuando usted piense en Jesucristo, véalo desde el pesebre en Belén hasta los días cuando fue recibido en gloria. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Pablo lo dijo claro, dijo, lo predicamos a Jesucristo, nacido de virgen, resucitado al tercer día y sentado a la diestra de todo el poder. Ese Jesucristo es el que nosotros predicamos. No es que ya el Jesús de Nazaret, ya tú no lo quieres. No, no es eso. Obviamente hay gente que quiere meterse en un yugo y clavarse en una cruz como hizo el Jesús de allá. No, Él no te quiere haciendo eso porque eso era un trabajo para Superman. Eso lo podía hacer Él, pero tú y yo no podemos hacer eso. Por eso es que nosotros no creemos en esos sacrificios de hacer cosas y ponernos piedritas en los zapatos y ponernos espinas en la correa. Los otros días vi una película de uno que se puso una correa con un montón de púas así para adentro. O subir unas escaleras de rodillas. Tú no tienes que hacer nada de eso. Ya Él lo hizo todo por ti. Ya Él pagó el precio por ti. Vamos al verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿y qué es? ¿Que ahora no estamos en la carne? Porque este verso parece que yo volé y estoy ahora en otro sitio. Fíjate, está hablando de tu mente. Ya tú no estás andando conforme a la carne. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones, y esto es bien poderoso, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de qué? En ese régimen es que tú estás funcionando ahora. El régimen del espíritu, mira, es un asunto de conocimiento con tu mente. Obviamente, cuando digo con tu mente, no es que tú te vas a sentar en una hamaca ahí y ya yo estoy salvo. Sirvo con la mente al Señor y no voy a hacer nada. No. Dios te quiere predicando la palabra. Dios te quiere dando buen ejemplo. Dios te quiere invitando a otros a que conozcan esta verdad. Ese es tu trabajo. Esa es la gran encomienda de la iglesia del Señor. Pero servir con la mente. ¿Dónde estábamos? En el versículo 7. En el régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, hablando de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿En cuántas maneras? Mira, este es otro asunto que al igual que Jesús de Nazaret, hay gente que cuando tú le hablas de la ley, eso era una maldición.
La maldición era el que caía bajo la ley porque no iba a poder cumplirla. La ley era perfecta. Pablo dice que la ley era santa y buena. Pero nosotros no éramos suficientes para la ley, que lo vamos a ver en el capítulo 8 la semana entrante. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso es como tú estar en el tráfico y si no hay un letrero que dice cuál es la velocidad máxima, pues entonces tú le metes todo lo que puedas. Como el Autobahn allá en Alemania. Que tú puedes correr todo lo que tú quieres, no hay límite de velocidad. Si se la pegas a un poste, ese es tu problema. Pero en el Autobahn no hay límite. Pero aquí Pablo dice, yo no hubiera conocido la ley si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, oye, el pecado está ¿qué? Fíjate, cuando tú miras a veces que tú dices, estoy muerto al pecado. ¿Por qué es que tú estás muerto al pecado? Porque tú no estás bajo ley. Ya no hay ley. Pastor, ¿eso significa que allá decía, no adulterará? ¿Aquí puedo? No. Esos 10 mandamientos, mira, eso el Señor lo cogió y dice que lo agarró, lo sacó de los escritos en piedra. ¿Sabe dónde los escribió? En tu corazón. Ahora tú no adulteras, pero no es porque hay una ley que te dice que tú no puedes adulterar. No, es el espíritu de vida que está en ti que te dice, no hagas eso. Si te portas mal, tu mujercita se va a sentir mal. ¿Ve el punto? No hagas eso. No vayas a hurtar, no vayas a hacer esto, no digas falsos testimonios. Todo eso está en tu corazón. Y poco a poco tú aprendes a leerlo. Porque es que hay gente que todavía como que está un poquito analfabetas en eso. Pero eventualmente tú vas a aprender a leer esos mandamientos. Mira, de adentro Dios comienza a enseñarte y a decirte, no hagas esto, no hagas aquello. Mira, cuídate de esto. El Señor te va llevando, el Espíritu te va llevando, porque el Espíritu es tu guía ahora. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Él se fue y él dijo, yo me voy, pero voy a mandar al Consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y ese que yo voy a mandar, que es el mismo en espíritu, ese os guiará a toda verdad y a toda justicia. Tú tienes ahora un guía que está dentro de ti, como un GPS. Take left. Don't do that. Y te va enseñando. Don't go there. Recalculating. Por si estabas pensándolo y no lo hiciste. Es algo tan poderoso. Dice, yo sin ley, mira el verso 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Pues no lo podía cumplir como ordenanza. Pablo está hablando aquí de la misma experiencia de él, de la frustración posiblemente que tuvo al ver que él sencillamente no podía cumplir la ley. Y eventualmente él lo comunicó. Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Lo ve ahí? La ley es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, tú estás viendo que el panorama es exactamente el mismo. Lo único que mira es en la mente. Ya no es contra unos estatutos escritos, ahora es dentro de ti. Tú sabes cuando estás haciendo algo que está mal. Y si no te percatas, eventualmente viene una vocecita que te dice, eso está mal, no vuelvas a hacer eso. O posiblemente lo hiciste una vez y el Señor te la dejó pasar, pero en la otra te dice, hey, no, don't go there, pow. Y Dios comienza a enseñarte. Dios comienza a enseñarte y te vas dando cuenta de los errores que tú cometes, los errores que yo cometo. Mire, yo cometo errores a veces y después me pongo a pensar y digo, uy, qué metida de pata. Eso no lo voy a hacer más. Porque tú vas aprendiendo, vas de gloria en gloria, ¿no? Con lo que hiciste, olvídate, no vayas a llorar por leche derramada. Eso es agua debajo del puente. El americano dice, don't cry over spilled milk. Pero mira, tú vas aprendiendo hasta que llega el momento que ya no lo haces.
Mira qué lindo el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Vendido a qué? Fíjate, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Meter las patas es 1000 veces más fácil que mantenerse derechito. ¿Sí o no? Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya yo no soy, o no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muchas personas lo cogen como una muletilla y dicen, no, yo me estoy portando bien. Eso quien lo hace es el pecado que mora en mí. ¿Y qué hacemos con los versos anteriores que te decía que no presentes vuestros miembros como instrumentos para la iniquidad? Tampoco que no reine el pecado en tu cuerpo mortal de modo que le obedezcas con todos sus deseos y concupiscencias. ¿Te das cuenta? Es una responsabilidad personal tuya y mía de mantener una conducta apropiada y un proceder aceptable ante todos los ojos que nos están viendo. Eso merece un aplauso, ¿verdad que sí? Versículo 18. Oye, mira lo que dice Pablo ahora. Y yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? En mi carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí. ¿Dónde en ti está el querer hacer el bien? En tu espíritu. De ahí es que viene lo bueno. Dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando tú ves una ecuación como esta, porque esto es una ecuación, aquí no te está diciendo que ese es el caso tuyo y que sencillamente tú no puedes hacer lo bueno. No, ahí lo que te dice es que las dos ciencias que están dentro de ti, los dos conocimientos, uno ala para allá y el otro ala para allá, y tú tienes que vencer el de la carne para hacer lo que el Espíritu hace. Eso es lo que te está diciendo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A cuántos le pasa eso? ¿A todos? 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate, esto es una verdad, porque quien está obrando en ti, haciendo las cosas malas, es el pecado que mora en ti, el hombre caído. Pero el hombre caído entonces se las arregló y mira, te ganó en la muñeca, te llevó, te venció. No puedes dejarte vencer. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y Pablo en leyes era un erudito. Él lo pone como una ley. Yo quiero decirte en esta noche, lo debes de ver como una ley. Dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, mira el verso 22 porque hay una dualidad. Porque según el hombre interior, ¿quién es ese? Ese es el espíritu. Me deleito en la ley de Dios, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Oye, son unas cosas que tú las miras y a veces tú no le puedes poner el nombre, pero tú sientes y sabes que están ahí. Mira cómo dice el otro verso. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es algo que cuando tú lo observas, tú te das cuenta. Y este verso 23 es el verso más poderoso. Dice, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Son dos leyes, la ley del espíritu y la ley de la carne. La ley que está en tus miembros es la ley de la carne. Y la que está en tu espíritu es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo vas a ver en el capítulo 8, en los primeros 3 versos. O sea, todo el tiempo Pablo está hablando de esta dualidad. Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y finalmente en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que, y esta es la ley y el pensamiento final de esta noche, así que
yo mismo con la mente sirvo ¿a qué? Sirvo a la ley de Dios. ¿Lo ves que hay una ley? ¿Te acuerdas que te decía en el verso anterior, veo otra ley que está en mis miembros? Aquí te dice, yo sirvo con la mente la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto no significa que seas arrastrado por el pecado y tienes que llevarla cautiva por la ley del Espíritu. ¿Verdad que más claro no canta un gallo? Me gusta ese switchecito. ¿Bad? Good. Tú le das para donde tú quieras. Eso lo determina tu estado mental. Eso lo determina la forma en que tú estás pensando. Eso lo determina la dedicación con la que tú vives la vida cristiana. Si la vives con una buena intención, vas a estar bien. Ahí en su panfleto al fondo dice, el pecado entró por un hombre. ¿Y qué dice al lado? El pecado salió por otro hombre. Vendido con un solo pecado. ¿Y qué? Comprado con una sola ofrenda. Por uno pasó a todos la perdición, por otro pasó a todos la justicia. El primer Adán de la tierra, el postrer Adán del cielo. Desobediencia de uno, todos injustos. Obediencia de otro. Fíjate, tú eres justificado por la obediencia de Jesús. Por eso es que nos convenía que Jesús se portara bien. Si Él llegaba a fallar en un tilde, ya tú y yo íbamos a estar condenados. Dele gracias a Dios por la conducta que tuvo mientras estuvo en ese cuerpo. Uno nos trajo muerte, otro nos trajo vida. Uno nos vendió en el Edén, otro nos compró en el Calvario. Uno nos separó de Dios, el otro nos reconcilió con Dios. Uno o por uno reinó la muerte, por el otro reinó la vida, y usted reina en vida también. Por uno vino la ley, por el otro vino la gracia, y finalmente por uno tenemos un cuerpo dañado. Dije tenemos. No vaya a pensar que ese cuerpo está bueno. Fíjate, y la promesa es que por otro tendremos. Por uno tenemos presente, por otro tendremos futuro. Esas dos cosas, una de ellas todavía está en vigor, la próxima se llevará a cabo en un futuro. Ese es el tema de esta noche, de Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.